Hola. Bueno, damos comienzo con la clase para terminar de ver los temitas que nos quedaron pendientes de la clase anterior. Estimo que me están viendo la pantalla, quedamos en normalización, pero hagamos un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Comenzamos a trabajar con este módulo 2, ¿sí? Análisis exploratorio de datos, en donde vimos la codificación de etiquetas, en donde ¿qué es lo que tratamos de hacer con esta codificación? Es una técnica utilizada para transformar todo lo que son variables categóricas a numéricas, es decir, todo lo que tiene un valor distinto de número, tratar de llevarlo a que sea numérico, ya sea que ese número sea entero o sea flotante, pero que sea un valor numérico. Dentro de esas transformaciones que nosotros podemos ver, tenemos la transformación de variables categóricas, asignación de números y utilizamos un módulo que se llama Label Encoder, que está dentro de una librería que es la librería Scikit-Learn. Recuerden que acá también debemos importar Scikit-Learn.preprocessing y dentro de esa librería tenemos todos los módulos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Otra codificación que utilizamos es la codificación on-hot, en donde es una técnica utilizada para convertir variables categóricas en representaciones numéricas binarias. Es decir, tratamos de llevar todo lo que sea distinto de un número a un valor numérico, pero que ese valor numérico sea binario, es decir, entre 0 y 1. Tengo la representación binaria, evita la asignación de orden, evita la ambigüedad, ¿sí? Y aplicación, o se aplica en variables categóricas con múltiples categorías. ¿Por qué? Porque acá en este caso lo que tratamos es de llevar todo lo que era categórico a un valor numérico, en este caso, que sea dentro de un valor binario, es decir, entre 0 y 1. Recuerden, utilizamos la biblioteca Scikit-Learn.preprocessing, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ella es donde vamos a tener, por ejemplo, el label encoder para poder realizar todo este procesamiento. Luego tenemos el ordinal encoder, ¿sí? Esa asignación de valores numéricos. Recuerden que acá en este caso todo lo que estamos haciendo es el preprocesamiento, es decir, sacar todo lo que sea categórico, todo lo que no sea un número, que no sea un valor, ya sea entero o flotante, que sea un valor o que pase a ser un valor eh, numérico o flotante para poder ser trabajado. Preserva el orden, aplicación en variables categóricas ordenadas. Recuerden, nosotros ¿qué vamos a utilizar? Primero, la biblioteca, es decir, vamos a importar y vamos a decir from scikit-learn.preprocessing import ordinal encoder. Después hacemos lo que nos quedó pendiente de la que vimos la clase pasada, que fue la, la estandarización. La estandarización, también conocida como normalización Z-Core, es una técnica comúnmente utilizada en el preprocesamiento para transformar los valores, las variables numéricas, de manera que tengan una media de 0 y una desviación típica estándar de 1. Acá hablamos de valores numéricos. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que nosotros tengamos un set de datos y ese set de datos tengamos valores en donde tengamos valores que salen fuera del rango. Entonces, por un lado tenemos la estandarización, donde vamos a utilizar el Z-Core, y por otro lado vamos a tener, que ya trabajamos y sacamos la media y la desviación, lo vimos mediante gráficos, en donde hablamos de que, por ejemplo, si podemos hacer un corte acá entre 6.000 y 8.000, podemos ver que teníamos valores atípicos que llegaban casi a los 16.000. Pudimos ver la representación, recuerden que con plot vamos a plotear y después lo vamos a mostrar con punto show, ¿sí? Para que se pudiera hacer. La otra técnica es la normalización. La estandarización es muy diferente a la normalización. ¿Por qué? Porque la normalización es otro proceso común en el preprocesamiento de datos que se utiliza para ajustar los valores de una variable en una escala en común.
¿sí? O sea, busco una escala y trato de que todo esté dentro de ese rango. A diferencia de la estandarización, que centra los datos alrededor de cero y la escala utiliza las desviaciones estándar. La normalización ajusta los valores en un rango específico, generalmente entre 0 y 1, en un rango. La normalización es útil cuando los valores de diferentes variables o categóricas se encuentran en diferentes rangos y escalas. Al normalizar los datos, se asegura que todas las variables tengan el mismo rango y contribuyan por igual en el análisis o el modelado. Acá en la normalización, el método utilizado, como fue en la estandarización, que el Z-Core, acá utilizamos el método min-max scaling, ¿sí? Es el método más utilizado. Acá está la fórmula de la representación de cómo matemáticamente está representado, en donde X es el valor original, Xmin es el valor mínimo en el conjunto de datos y Xmax es el valor máximo en el conjunto de datos. La fórmula normaliza los valores de X en el rango 0 y 1. Algo para tener en cuenta, rangos 0 y 1. De nuevo, utilizamos la biblioteca scikit-learn.preprocessing y scikit-learn nos va a permitir, mediante esto, poder trabajar con la normalización. ¿Mediante cuál? Mediante min-max, que acá lo tenemos. Recuerden que hacemos la importación de Panda siempre, como la de la biblioteca, scikit-learn.preprocessing, importamos min-max. Entonces, los datos de ejemplo, volvemos a tomar los datos normalizados, creamos esa variable, hacemos una copia de nuestro data frame que ya tenemos previamente, crea una instancia min-max, simplemente le decimos a una nueva variable que le asigne lo que la normalización min-max scalar, y después ajustamos y transformamos los datos y posteriormente hacemos la impresión de los datos ya normalizados. Ejecutamos para poder ver qué es lo que nos muestra. Y recuerden que acá nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Datos normalizados, cantidad de certificados normalizados, una columna que ya creamos previamente, a la cual le asignamos scalar, ¿sí? Que es la escala, fit transformer. El punto fit transformer lo que me permite es realizar la transformación ¿de quién? De los datos normalizados, es decir, de la nueva variable que crea para poder trabajar. Y después, ¿qué contiene? La cantidad de certificados. Posteriormente, lo que hacemos es mostrar datos normalizados, que es la variable que contiene mi nuevo data frame con todos los cambios y modificaciones que se han realizado. Si vemos el desglose, podemos ver que tenemos fecha de ingreso, destino provincia, destino localidad, cantidad de certificados, ¿sí? Y acá tenemos la agregación, ¿sí? De la cantidad de certificados normalizados que van entre una escala entre 0 y 1. Si bien está compuesto por 6 valores decimales, pero están dentro de la escala 0 y 1. Acá podemos ver que tenemos tres valores en 0 y tres valores numéricos distintos de 0, y acá tenemos los 6 decimales todos en 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos valores que no tienen datos o están faltantes. Bien, volviendo un poquito, podemos hacer uso de la importación de Matplotlib para plotear, es decir, para mostrar mediante una representación gráfica. Volvemos, fecha de ingreso, cantidad de certificados, fecha de ingreso, cantidad de certificados normalizados. Es decir, mostramos los dos tipos de variables ya normalizados, en donde la cantidad de certificados y la cantidad de certificados normalizados. Podemos ver que en este plot, en este gráfico, que es lo que tenemos nuevamente una escala hasta 16.000, en donde si nosotros hacemos un corte entre 6.000 y 8.000, podemos decir que tenemos un pequeño rango y que hay valores atípicos, es decir, valores que salen de fuera de la gráfica o que son muy superiores, que están muy alejados del pelotón, por así decirlo, del cúmulo de datos. Entonces, podemos ver que tenemos un par de datos acá que están muy alejados.
Si lo queremos ver nuevamente con fecha de ingreso y la cantidad de certificados, es decir, no con la columna que hemos creado, sino con los datos originales, también podemos ver que acá tenemos una numeración que prácticamente no se ve porque debemos tener un monitor súper gigante. También el mismo tipo de valor. Volvemos a hacer el ploteo y volvemos a mostrar con los datos o la cantidad de certificados normalizados. Y acá lo que cambia es que la escala dejó de ser un valor numérico de 0 hasta 16.000 para ser un valor numérico que va entre 0 y 1. Si bien tenemos valores atípicos, pero la escala cambia. Es decir, ¿por qué? Porque la normalización tiene un rango entre 0 y 1. Hay muchos datos que están acá en la posición 0 porque son los datos NA. ¿Sí? Es decir, que tienen 0.60 como decimal. Y otros datos donde ese valor ha cambiado. Ahora, ¿cómo hacemos la detección y la remoción de los outlets? ¿Sí? Recuerden que los outlets son valores atípicos que se desvían significativamente de la mayoría de los puntos de datos en un conjunto de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el outlet es, por ejemplo, estoy hablando de la edad de una persona y de repente le pongo que la edad de una persona, no sé, le hagamos un valor que va entre 0 y 100 años y le pongo 10.000, que una persona tiene 10.000 años. Entonces, ese valor, cuando yo lo muestre, me va a mostrar súper elevado, se me va a ir muy demasiado desde el rango de valor de la franja etaria que yo tengo. ¿Por qué? Porque es un valor atípico, es decir, un noble. Es decir, sale significativamente de la mayoría de los valores que yo los tengo por estándar. Para ello, yo tengo un par de puntos. La detección de Euler implica identificar los valores que están significativamente alejados del resto de los datos. Visualización de los outlets. La visualización de los datos puede ser útil para identificar visualmente los outlets. Acá uno de los puntos que podemos utilizar es el scatter plot o el box plot. Y el impacto de esos outlets. Los outlets pueden afectar negativamente los resultados del análisis y modelado de datos. ¿Por qué este punto es muy importante? Porque si yo estoy tratando de hacer un preprocesamiento y después procesar para mostrar una información, es decir, a ver, les doy un ejemplo. Se considera que en un rango etario, no sé, entre 25 y 40 años, un tanto por ciento de la población utiliza lentes debido al uso del celular, a la utilización de pantallas de computadora, etcétera, etcétera, y de repente me aparece 10.000 como edad. Entonces, quizá ese rango que yo estoy dando entre 20 y 40 pase a ser entre 80 y 100, porque tengo un valor atípico de 10.000 años, entonces me estaría cambiando y me estaría transversando lo que sería la posible respuesta que me tendría que dar mi modelo cuando lo estoy procesando para obtener ya sea una descripción, para poder dar una descripción o poder hacer una predicción. Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer una copia, mostramos, ¿sí? Acá lo que queremos hacer, podemos hacer un plot grid o un plot show para poderlo mostrar, ¿sí? La idea es poder traer la cantidad de certificados y poder observar que tengo muchos datos, ¿sí? Que están casi todos acá eh, relacionados y de repente me aparece un valor atípico. Tengo un par de valores atípicos que podríamos hacer un corte y decir que estos últimos 4 son los valores atípicos. Si nosotros volvemos un poquito más arriba, podemos decir que, por ejemplo, este y este serían esos 4 valores atípicos que me estarían desbordando. Después tendríamos a este y tendríamos a este como otros posibles valores atípicos, que podrían ser estos 3 que están acá. ¿Sí? Acá. Y a ver, ¿a qué vamos? Que desde este punto de vista, nosotros tenemos valores atípicos que me pueden desbalancear mi modelo. ¿Por qué? Y porque es un dato que sale del rango y no está dentro de ese pelotón de datos, sino que es un dato que se me lo fue demasiado y que cuando yo haga el procesamiento para determinar o dar una respuesta, me puede influir y me puede influir y demasiado. ¿Sí? Por ejemplo, puedo utilizar
que tienen más de 200 certificados, ¿sí? Vemos que lo que tenemos, dice, mostramos la máscara, ¿sí? Datos fuera de rango, la cantidad que sean mayores a 2000, es decir, que todo aquello que sea mayor a 2000 se debería eliminar, ¿sí? Entonces, vamos sacando, me dice cantidad de certificado de un total de 170.807, ¿qué tipo de dato? Es booleano, es decir, verdadero o falso, ¿sí? Después, vuelvo a mostrar y hacer la descripción y lo vuelvo a esa descripción, me dice la cantidad 270 con una desviación estándar, un mínimo, un máximo, el rango del primer cuartil, el intermedio y el tercer cuartil. La cantidad de tipo de datos es, en este caso, flotante. Luego, volvemos a hacer lo mismo, pero, ¿sí? Pero ya lo tratamos de representar gráficamente. En esta representación gráfica, que la volvemos a ejecutar, podemos ver que fuera de mi rango, ¿sí? Tengo todos estos valores en donde podríamos decir que son rangos que están fuera del último cuartil, es decir, que son valores atípicos. Ahora me dice, datos fuera de rango. Tomamos esa máscara que nosotros hicimos y describimos. Volvemos a ejecutar para poder mostrar y sacamos nuevamente la desviación estándar, el máximo, el mínimo y los diferentes cuartiles. ¿Tá? Ahora, acá aparece un nuevo concepto. En el boxplot, los límites de bigote representan los valores mínimos y máximos dentro de un rango. ¿Sí? Son los que cortan para acá o para hacia la izquierda o hacia la derecha para que sean considerados como valores aceptables. ¿Sí? Entonces, el límite inferior del bigote está representado por la fórmula Q sub 1 menos 1 por Q, que y QR y el límite superior está representado por el bigote Q sub 3, que es el tercer cuartil, más 1 por 5 por IQR. Ahora, aquí hace referencia el IQR al rango intercuartil, ¿sí? Es decir, a lo que yo tengo desde acá, desde el bigote este hasta este bigote. Todo lo que está ahí habla del rango intercuartil. Cualquiera de estos valores que estén por encima de los límites superiores del bigote o por debajo del límite inferior del bigote se considera un valor atípico y se muestra individualmente en el diagrama de caja como un punto o un asterisco, es decir, porque está afuera. Ahora, también aparece un nuevo parámetro que es considerado el TIS, ¿sí? Que puede estar funcionando dentro del boxplot en matplotlib. ¿Sí? Recuerden, vamos a utilizar nuevamente scikit-learn.preprocessing y dentro de eso vamos a utilizar el matplotlib, el encoder y todos los módulos que nosotros podemos utilizar dentro de esa biblioteca que o con la cual nosotros venimos trabajando. El parámetro WIS define los factores multiplicativos para los límites de bigote. Por defecto, su valor es 1.5, lo que significa que los límites de bigote se establecen a 1.5 veces del IRQ, que es el rango intercuartil, y puede ajustar este valor según tu necesidad. Volvemos a hacer el boxplot, ¿sí? Con un WIS igual a 3, le podemos después hacer una modificación, algún cambio, ¿sí? Y me va a mostrar esto. A ver, si yo esto lo cambiara y le pusiera, no sé, 5, y lo volvemos a ejecutar para ver qué valores. Podrán observar que a medida que yo fui subiendo el WIS, es decir, que fui subiendo ese parámetro para los límites de los bigotes, me fueron desapareciendo, me lo fue medianamente como eliminando a esos valores atípicos. Si yo acá le colocara 1 y lo ejecutara, ¿sí? Miren todos los valores que están dentro del WIS mostrándose como valores atípicos porque están fuera de mi rango intercuartil. Se consideran valores atípicos leves a los que se encuentran a 1.5 por RIC, rango intercuartil, más allá de los cuartiles, fuera de la caja, es decir, los que están ahí. Y atípicos extremos a los que están más allá de 3, es decir,
los que ya se fueron y no hay forma de poderlos solucionar. ¿Cómo hacemos la remoción? Otro punto importante, remoción de los outlets, es decir, de todos esos valores atípicos. La eliminación de los outlets puede alterar la distribución y las propiedades estadísticas de los datos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy eliminando y puede ser apropiado solo después de una evaluación cuidadosa de su naturaleza y su origen. Por ejemplo, a ver, si yo elimino los datos de una persona en donde su edad es de 10.000 años, quizás me va a generar un impacto representativo. ¿Por qué? Porque mi rango etario va a estar dentro de lo que se considera normal. ¿Sí? Pero también debo hacer un pequeño análisis para ver si es un registro y no va a generar inconveniente, pero si tengo 10 millones de registros y tengo 10.000 registros, 100.000 registros, y estaría con un pequeño o con un alto porcentaje de posibilidades de que eso me genere algún error. ¿Sí? Para ello, utilizamos el método basado en rango intercuartil y RQ. ¿Sí? Calcula el rango intercuartil para la variable objeto. Define límites inferiores y superiores del rango aceptable utilizando un factor multiplicativo. Por ejemplo, 1.53, es decir, la mitad o el valor máximo, multiplicado por el rango intercuartil. ¿Sí? Elimina cualquier valor que esté por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. Recuerden, límite inferior 1.5, límite superior sería 3 en este caso. Datos frecuentes, donde vamos a trabajar con la columna de cantidad de certificados y vemos qué dato nos está representando, ¿sí? De un total de 270 cantidad de datos que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Nos fue sacando y nos fue mostrando. Ahora, apliquemos esa fórmula. Calculamos el rango intercuartil. AQ1, data, cuantil 0.25 y cuantile 0.075. Es decir, la mitad y el primer y el tercer cuartil. Entonces, al rango intercuartil le asignamos Q1, Q3 menos Q1. Luego definimos los límites inferiores y superiores, a donde a Q1 menos 1.5 por el rango intercuartil que voy a tener acá, y el límite superior es Q3, que aparece de esta operación, de esta línea de código que voy a obtener desde acá. Me voy a decir que ya no lo voy a restar, sino lo voy a sumar por 1.5 y lo voy a multiplicar por el rango intercuartil. Todo esto me va a determinar que tengo un límite inferior, ¿sí? Que va a estar representado por menos 84.25, es decir, que va a estar posicionado en el primer cuartil, y un límite superior que va a estar determinado por 6.261,75, es decir, lo que va a estar dentro del primero y del tercer cuartil. Todo este código ustedes lo pueden usar, lo pueden copiar y lo pueden reutilizar, lo pueden aplicar en sus correspondientes datasets, ¿sí? Bien, ahora vamos a tratar de que a ese data frame lo tratemos de llevar y hagamos una comparación entre los límites superiores y los límites inferiores. Dentro de esto vamos a tener la respuesta donde volvemos a tener qué tipo de datos es booleano. Ahora, calculamos el rango intercuartil nuevamente, ya con estos datos que le aplicamos que también sean mayor o igual al límite inferior y menores al límite superior. Volvemos a aplicar los rangos intercuartiles, volvemos a realizar los mismos procedimientos para obtener los límites inferiores y superiores. Eliminamos los outlets, es decir, sacamos todos los datos que se consideran como valores atípicos, datos sin outlet, ¿sí? Que va a quedar representado en esta variable, y imprimimos los resultados. Hacemos la ejecución, ¿sí? Y podemos decir que fuimos eliminando, fuimos sacando, y después de tener 270, como nos dice acá, quedó en 251. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la representación mediante la representación gráfica mediante el boxplot, ¿sí? Para poder ver, y podemos ver que acá, ¿sí? Esos valores siguen estando excediendo el boxplot,
lo volvemos a ejecutar. Acá mi valor, mi intercuartil, no tiene datos, sino acá donde están todos los datos excedidos, y datos y knowledge para poder ver todos los datos que tenemos y nos dicen la cantidad, la división típica, la división estándar, el máximo, el mínimo, algo que ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, visto todo esto hasta acá, nos queda el último tema, la eliminación de los datos duplicados, ¿sí? Eliminar duplicados es un paso esencial en el proceso del preprocesamiento. Los datos duplicados pueden surgir en conjunto de datos debido a diversas razones, como errores de entrada, fusiones incorrectas de datos o registros. Por ejemplo, puede darse el caso de que, a ver, un ejemplo podría ser, me envían hoy por hoy está muy de moda utilizar un Google, formulario de Google para relevar información. Me envían un formulario de Google y me da la posibilidad de cargar mi grupo familiar y me ponen 5 personas dentro de mi grupo familiar. Y se da que yo tengo más de 5 personas en mi grupo familiar, no sé, que tengo 6, somos 6, 7, 8 o más, o quizás somos más de 10, entonces debería cargar 3 veces mis datos. Entonces ahí donde tengo datos duplicados. ¿Por qué? Porque yo cargo mi formulario de Google con mis primeros 5 integrantes de mi familia. Después vuelvo a cargar nuevamente y me vuelve a pedir mi apellido, mi nombre, mi número de documento, y vuelvo a cargar los otros 5 integrantes. Y en el peor de los casos, tengo que volver nuevamente a completar ese formulario de Google, donde vuelvo otra vez a repetir mi nombre, mi apellido, mi número de documento, y los otros integrantes de mi familia. No sé, suponiendo que sean 12. O sea que hay 3 cargas de mis datos personales en donde estarían repetidos. Lo único que diferencia son los miembros de mi familia que primero cargué los primeros 5, después cargué los otros 5 y después los otros 2 faltantes. Entonces ahí donde tengo datos duplicados y tengo que eliminar, pero ¿cuál es el problema? Si yo hago la eliminación de esos datos duplicados, debo tener en cuenta de no perder información. Si hoy por hoy es muy común utilizar el formulario de Google, ¿para qué? Para poder relevar información. Nos mandan un formulario que dice complete para un curso, una capacitación, lo que sea. Lo más práctico hoy por hoy es utilizar un formulario de Google. La eliminación de duplicados implica identificar y eliminar filas duplicadas en un conjunto de datos. Esto implica mantener solo una instancia de cada registro único y descartar las repeticiones. Al hacerlo, podemos obtener un conjunto de datos más limpio y preciso, sin información redundante. Tiene su parte buena y su parte mala. En Python, las bibliotecas pandas, a lo que ya venimos trabajando y lo venimos utilizando, proporciona una función conveniente llamada drop duplicate. ¿Sí? Esta función lo que hace es eliminar duplicados de un data frame, no del CSV. Recuerden, yo tomo mi CSV, lo meto dentro de un data frame y dentro de ese data frame, ¿yo qué es lo que voy a tener? Y voy a tener mi dataset al cual yo lo voy a poder manipular, trabajar, eliminar, cambiar, borrar, porque sé que mi dataset original tengo una copia realizada. Para ello, yo, por ejemplo, acá lo vemos en un ejemplo, importamos pandas, lo llevamos a pandas, a ese data frame donde tenemos acá un diccionario, ¿sí? Tenemos diferentes números, letras, palabras, ¿sí? Ejecutamos esto para poder ver y vemos que tengo, por supuesto, mi columna ficticia que hace referencia a mi matriz, en este caso, mi columna A tiene un valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, en donde podemos ver que en el número 3 está Pepe en la columna B y el número 4 también está Pepe en la columna B. Ahora, aplicamos drop, duplicate y en la columna B, en donde una vez que le asignamos y agregamos esto, decimos elimine duplicados. Datos sin duplicar, drop duplicate, sustituye todo lo que sería la parte B y hacemos un print y podemos ver que desapareció o desaparecieron en mi columna B todos aquellos datos que están duplicados.
acá está duplicado Pepe, 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 María, María. Si venimos acá, podemos ver que dice, bueno, pero María quedó sí, porque esta María está representada con un valor numérico, con una mayúscula y una minúscula. Sí, está todo bien, pero acá, ¿qué pasó con esto? Con el valor que tengo en la columna A, si lo comparamos con esto. María tiene un valor 4 y acá María tiene un valor 2. Pepe tiene un valor 1, Pepe tiene un valor 4, pero ¿qué pasa? Que acá lo que eliminó fue los datos duplicados de la columna B. María está con minúscula, María con mayúscula, Pepe mayúscula, Pepe mayúscula, Pepe mayúscula, se terminó yendo. ¿Está? Entonces, ese es el cambio que se realizó. Y después, si queremos decir datos sin duplicar, render index, es un trabajito que lo dejamos para ustedes, para que lo puedan modificar y lo puedan trabajar y se los pueda ver. ¿Sí? Le podríamos hacer, tic, tic, acá, después de haber ejecutado, hacemos display, datos sin duplicados. ¿Está? Y vemos que lo que nos sale. Ya nos comenzó tirando un error. ¿Sí? Acá. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, che, quiere mostrar algo que no sé si te va a dar. Veamos qué es lo que nos sale. Nos genera un error. Ese error se los dejo para que ustedes, la clase que viene, me lo comenten qué es y por qué no se genera. ¿Qué debería haber hecho si yo quise copiar lo mismo que está acá? ¿Sí? Copiar y pegar datos duplicados. ¿Por qué no me dio? ¿Por qué no me generó? Podría haber utilizado esto o podría haber utilizado alguna otra instrucción que me permita hacer y mostrar esa información. Se los dejo pendiente, ustedes se encargarán la clase que viene de poder decirme cómo lo solucionamos a este problemita. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vimos? Estandarización, normalización, diferentes tipos de forma de normalizar y estandarizar. ¿Cómo podemos tratar de eliminar mediante el uso de los rangos intercuartiles, en donde tenemos una pequeña fórmula, ¿sí? En donde tenemos el valor 1.5, donde lo vamos a sumar o lo vamos a restar, dependiendo de si queremos sacar el valor mínimo o el valor máximo de un rango intercuartil. ¿Sí? Con esto hemos tratado de ver la forma donde nosotros tratamos de limpiar un set de datos, hacer un preprocesamiento. ¿Para qué? Para que a posteriori me quede lo que sería el procesamiento de la información. Es decir, ya tengo mi dataset limpio, le saqué todos los valores atípicos, todos los outlets, todos los datos que me generen ruido, que me produzcan ruido. Pudimos ver cómo en diferentes maneras, ya vimos una representación gráfica y, y ver que mi dataset, es decir, mi nuevo data frame, me quede limpio, me quede trabajado, ¿sí? O preprocesado de forma tal que no me genere ningún inconveniente. ¿Estamos todos hasta ahí? Bien, espero que me hayan entendido, espero que les sea de utilidad. Utilicen el código, pruébelo, practiquen y nos vemos la clase que viene si Dios quiere. Que estén bien y buena semana.